Esta historia tuvo lugar alrededor del 2012. Nunca he estado muy metido en todo esto de lo paranormal o las cosas sobrenaturales. Fui criado muy religiosamente de una manera que me aseguró que todo lo que se dice sobre lo paranormal es falso. Incluso hoy no me gusta nada de esto y sigo creyendo que la mayoría de las experiencias paranormales son falsas, no tienen sentido y son estúpidas. Todavía no estoy seguro de lo que sucedió y nunca llegué a un acuerdo con creer realmente lo que experimenté. Como cualquier persona, yo podría estar inventando esto, pero si lo hubiera hecho, creo que podría haberlo inventado mucho mejor. Esto es largo, pero vale la pena si quieres escuchar sobre una experiencia real de alguien que niega lo paranormal. Incluso, tuve la amabilidad de adjuntar una foto al final de todo esto. Realmente nunca hice clic con mis padres. Mi madre era abusiva y siempre me trató como una mierda. Me quedé principalmente con mis vecinos. Los había conocido durante toda mi vida y siempre hubo un clic entre nosotros. El abuelo era un hombre reservado que no hacía mucho y la abuela era la chica hippie genial que se juntaba con nosotros. La casa se mantuvo algo oscura por dentro y fue solo un día cuando noté que algo estaba sobre la mesa que me llamó la atención. No se podía distinguir muy bien qué era hasta que me acerqué lo suficiente como para sujetarlo con mis manos. Era un cráneo humano. No podía dejar de mirarlo porque más y más comencé a darme cuenta de que este cráneo era demasiado perfecto para ser falso. Así que le pregunté a los abuelos y me dijeron que sí, que era real, y nunca se habían detenido a pensar en el hecho de que tenían el cráneo de una persona simplemente acostada en su casa. El abuelo lo tenía desde sus viejos días de hippie, donde me dijo que él y su hermano lo habían robado en algún tipo de evento científico cuando eran adolescentes. En aquel entonces lo habían pintado con colores de tinte de corbata, que realmente desanimaron mi fascinación con él. Deseaba que hubiera seguido siendo natural. Pensaba en aquel entonces que era genial mantenerlo en un sótano decorado al estilo de los setentas, pero en realidad era una de esas cosas que nunca les había importado. Lo recogí totalmente fascinado por él. Me gustan las cosas raras. Comencé a darme cuenta de que era mucho más pequeño que la cabeza de cualquier hombre adulto. Siempre he sido un poco ingenioso y determiné que debe haber sido de un hombre o una mujer mucho más joven. Siempre me ha encantado aprender tanto como sea posible y aproveché la oportunidad para observar el cráneo hasta hartarme. Noté que en el fondo de la calavera había una especie de cavidad abierta, conducía adentro de la cabeza hueca, así que yo y un amigo mencionamos el meter nuestros dedos dentro de él. Cuando lo hice sentí náuseas al instante y mi estómago estaba revuelto, pero supongo que esta fue mi propia mente reaccionando a algo tan desagradable. No lo atribuía a algo paranormal, aunque es algo que nunca volvería a hacer. Es cierto que éramos jóvenes y no éramos tan respetuosos como deberíamos haber sido. Siempre he sido el chistosito del grupo, así que usaba el cráneo con su quijada separada para hacer bromas y jugar con él. En ese momento estábamos todos drogados, así que coloqué el cráneo en nuestra sala para fumar. Entonces se nos ocurrió la idea más estúpida que hemos tenido: usar el cráneo como pipa. Así que lo siguiente que estábamos haciendo era pasar el humo por dentro del cráneo. No pasó mucho tiempo cuando sucedió algo extraño. Todos mis amigos estábamos en nuestra pequeña sala de fumadores y pude ver las manos de todos mientras estábamos fumando. Fue en ese entonces cuando escuchamos una especie de golpes en la pared inferior. Fue una mano muy firme, un golpe muy sólido. Todos lo escuchamos. Sospeché, pero fuera lo que fuera, cosas raras estaban sucediendo. Tal vez alguien estaba jugándonos una broma. Pensé que quizás era porque estábamos fumando hierba, así que todos estábamos fuera de nosotros. Probablemente solo lo imaginamos, pero todos éramos bastante veteranos fumando marihuana. Este fue nuestro estilo de vida cotidiano durante todos los días durante años, y estoy seguro de que cualquiera que haya fumado marihuana puede confirmar que no altera tu mente de esa manera. Tú no solo comienzas a alucinar, y definitivamente no le sucede a todos al mismo tiempo. No mucho después de que yo mismo estuve solo en la habitación, me desperté y noté que los otros 4 amigos que estaban en mi casa aún dormían. No me sorprendí, ya que siempre me he despertado muy temprano. Nuevamente escuché los 3 golpes. Revisé alrededor y todos estaban todavía dormidos.
Estaba seguro de que nadie estaba afuera. Por favor, comprende que estos golpes fueron firmes y que venían de una especie de pared interna de la que nadie podría haber estado al otro lado. También estoy familiarizado con los sonidos de las líneas de flotación, y esto tampoco era el caso. Ahí es cuando me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, aunque en ese momento yo no lo vinculé exactamente al cráneo. Otra mañana, no mucho después de mi experiencia, las únicas personas en el área despiertas éramos yo y mi abuela. Una vez más escuchamos los 3 golpes. Siempre fueron los mismos golpes, solo 3 veces y jamás cambiaron el ritmo. Ella me aseguró que también lo escuchó, y en este punto sabíamos absolutamente que algo estaba sucediendo. Todos experimentaron esto algunas veces, pero todos nos quedábamos callados al respecto, ya que ninguno de nosotros en realidad creía en esto de lo paranormal. Alrededor de este tiempo, el desquiciado hijo de los abuelos perdió su hogar y tuvo que quedarse ahí con su esposa e hijos. El hijo del abuelo tuvo problemas de opioides y el abuelo no tuvo otra opción más que obligarlo a dormir afuera, en la parte trasera de su auto. Lo que era realmente sorprendente era que su esposa era una mujer sobria, respetable y sin problemas de salud mental conocidos. Ella nunca fue una persona que contaba historias o exageraciones. Esta mañana me había quedado en la casa de mi madre, pero más tarde fui a la casa de los abuelos a fumar con todos. Durante el círculo, el hijo del abuelo me mencionó que ya no tenían el cráneo, y lo habían dejado descansar con un pequeño monumento. Sé que suena algo insensible, pero le pregunté por qué habían hecho eso. Yo entiendo que ellos no tenían experiencia con todo lo demás que había sucedido antes. Él ni su esposa eran exactamente el tipo de personas que hacen bromas o que estuviesen participando en algo que me hubiese hecho creer que estaban mintiendo. Tampoco estaban involucrados con las extrañas experiencias que habían estado sucediendo. Ni siquiera estoy seguro de que fueran conscientes de ello. Siempre lo descartamos y jamás fue un problema mayor. Él entonces me dijo que en medio de la noche había mirado fuera de su todoterreno y que había logrado ver una sombra, pero era brillante. Se podía vislumbrar una especie de figura, como un niño pequeño. Estaba sentado en los tablones de ferrocarril que bordeaban el camino de la entrada. Corrió adentro lo más rápido que pudo para despertar a su esposa, y cuando ella salió, él le preguntó con desesperación que qué era lo que ella también veía. Entonces ella lo confirmó. Sí, había un joven sentado en los tablones del ferrocarril, mirando hacia abajo, hacia el suelo, como si estuviera deprimido. Expresaron que no parecía amenazante, pero bastante triste. Ella me aseguró esa mañana que su historia era real, e incluso viniendo de él, siendo un miembro deshonrado de la familia, todos le creían. Incluso se le permitió dormir dentro de la casa por el resto de la noche. Este tipo estaba realmente asustado. Nunca pensó que nada de esto fuera divertido. Lo que nunca le había mencionado a nadie es que durante las primeras veces que vi el cráneo y lo examiné, yo ya sabía que ese cráneo no era de un hombre adulto. Y yo sé que ninguno de ellos haya sido lo suficientemente ingenioso como para pensar o notar eso. Y yo ni siquiera estaba tan seguro hasta que todo tuvo sentido. Nunca más sucedió nada. Durante los 2 años siguientes el hijo del abuelo permaneció allí. Ahora siempre dormía en su camioneta, con una lona sobre la parte superior para cubrir las ventanas, sostenida por ladrillos. Nunca había hecho esto antes, hasta después de esa noche. Estaba aterrorizado y se negó a dormir con las ventanas expuestas por más tiempo. Nunca he podido aceptar lo que realmente sucedió. No puedo decir que haya visto al niño yo mismo. ¿Por qué golpearía las paredes interiores? Ni siquiera creo en esto, aunque lo experimenté en carne propia. Pero si lo creyera, tendría que decir que el niño solo necesitaba que lo detuvieran. Esto no tiene sentido para mí, ya que yo no interpreto la vida de esta manera. Espero no estar apegado a alguna parte de mis huesos después de la muerte. Esto ni siquiera me parece justo. Pero lo que sucedió es lo que sucedió, y eso es todo lo que puedo decir al respecto.